la centralidad de la predicación y la alabanza del Cordero. Los versículos de base serán para la primera parte de esta exposición sobre la centralidad de la predicación, 1 Corintios 1:17, y para la segunda, la alabanza del Cordero, Apocalipsis capítulo 5. Iniciaremos entonces la exposición de este tema que dice relación con la centralidad de la predicación. Y para ello leeremos el versículo base de 1 Corintios 1:17. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, acá le está hablando a los corintios. Dice así: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muchos hemos insistido en diferentes programas sobre la importancia y centralidad de la predicación y también sobre la importancia en esta centralidad es la obra y la persona del Cordero sacrificial y expiatorio, es decir, el sacrificio en la cruz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Al respecto, y empezando por la primera parte del enunciado, la predicación efectiva, en nuestra opinión y en el espíritu, es aquella que se hace en forma expositiva, es decir, hacerla y predicarla teniendo la exposición de lo que nos dice y mandan las Escrituras como base del mensaje de toda prédica o sermón. Realizándola de esta manera queda en evidencia para aquel pecador que la escucha la sencillez del mensaje que presenta la bendita gracia de nuestro Dios, es decir, que el Señor Jesucristo vino a salvar a todo pecador que confiesa, que acepta y cree por fe que el Señor Jesucristo murió en la cruz por él y produce por el Espíritu Santo, que ahora por acto de conversión realiza, pues vive en él, y produce arrepentimiento de su antigua manera de vivir en el pecado, es decir, en desobediencia con la palabra de Dios. Muchos hombres y mujeres, desde su intelectualidad y egocentrismo autosuficiente, desprecian la sencillez de la prédica expositiva de Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego la palabra continúa: porque no vino Cristo a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido. En este contexto, estas personas que se sienten muy intelectuales y poseedoras de un vasto conocimiento humano, y debo decir que también tristemente caen en ello muchos creyentes, se sienten aburridos o cansados de este tipo de presentación de la gracia de Dios salvadora, quisieran ser maravillados por la retórica y argumentación a modo de los grandes sofistas y filósofos de la antigüedad que, por decirlo derechamente, desvarían confundidos por sus grandilocuentes argumentaciones. Para el lector común que lea una fundamentación filosófica de cualquier filósofo, va a poder apreciar que la floridez de la argumentación y de la gran variedad de conceptos pierden al lector y lo llevan por un verdadero limbo que al final de la exposición, si lo están escuchando, o de la lectura, se van a dar cuenta que van a salir más confundidos que lo que estaban antes de la lectura. Algunos dicen: oh no, si eso no es para gente común y corriente, eso es para iluminados. Bueno, el mensaje en sí que está destinado, debe estar destinado a todo tipo de público, sin distinción alguna.
de tal manera que el mensaje que se quiera entregar llegue con nitidez a las personas. El Evangelio del Señor Jesucristo es simple y que se refleja justamente en las palabras de Juan 3:16. Y en el caso de muchos autodenominados cristianos y aún algunos convertidos, quieren y tratan de mostrar una iglesia entonces con grandes manifestaciones prodigiosas, como ser cual iglesia ostenta mayores bendiciones materiales o mayor cantidad de milagros y sanidades, alejándose así de la centralidad del Evangelio, que es la cruz de Cristo. Cuando el Señor Jesús realizó uno de los más grandes milagros que podemos señalar desde el punto de vista humano, que fue el de resucitar a Lázaro, ¿cuáles fueron las consecuencias para él, el que logró para sí mismo, por el bien logrado Lázaro? ¿Acaso no fue el hecho de que al Señor Jesucristo los escribas y los fariseos y aquellos judíos que se decían muy religiosos y muy creyentes en los reglamentos e instituciones que había establecido la Torá y el Antiguo Testamento, ellos le buscaron para matarle, a pesar de las grandes señales que el Señor hizo con la resurrección de Lázaro? La verdadera y efectiva predicación está en el hecho de que predicar incansablemente se debe hacer con base a la cruz de Cristo, obra cumbre y verdadero y único objetivo del Señor Jesucristo, tal como nos demuestra el Evangelio y que lo expondremos a continuación. 1 Corintios 1:17. Pues Cristo no me envió a bautizar, como ya dijimos, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Está entendiendo, verdad? Y luego, 1 Corintios 1:21, perdón, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Creo que de un análisis cuidadoso y guiado por el Espíritu Santo, una vez que se ha producido el milagro de la aceptación de Cristo, o el Espíritu Santo lleva a todo hombre a conocer la verdad y la sencillez del Evangelio, éste entrará a cada una de las almas, habiendo quien les predique precisamente aquello que está establecido a partir de Juan 3:16, es decir, por fe, vamos al Señor Jesucristo para perdón de pecados y para recibir la vida eterna. El apóstol Pablo dijo, y repito el versículo base, pues Cristo no me envió a bautizar. Nosotros podríamos agregar o hacer otro tipo de acciones que desvíen de la parte central del mensaje evangélico o evangelístico. Repito, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes como los filósofos, por ejemplo, o para los que hacen gala de una gran retórica, sino que para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues bien, continuando con el Evangelio,
Vamos a la segunda parte. Es algo que también nos va a llevar a poder, con base al estudio de este capítulo del Evangelio, que está justamente en Apocalipsis, se nos va implícita y explícitamente a recordar lo grandioso que es el objetivo de Dios al mandar a Cristo a hacerse hombre para la redención de nuestros pecados. Y está justamente en el Evangelio bajo el título que nosotros le hemos dado a esta segunda parte de nuestra enseñanza, la alabanza del Cordero. Leeremos ahora nuestro versículo base, ya que con base a este versículo podemos reafirmar el objetivo de la centralidad de todo sermón, y debe inspirar a todo creyente sincero para anunciar sus virtudes y acción redentora por medio de la predicación, el discipulado, la exhortación, ya sea dirigida a todo creyente, pero principalmente al mundo de los no creyentes. El ejemplo de los hombres y su acción de lo que se encuentran en el reino de los cielos queda registrado en Apocalipsis 5, que fue vista y presenciada por el apóstol Juan en el Espíritu, pues su cuerpo de pecado aún no redimido, no podría haber estado frente a la santidad de Dios, pues hubiese sido fulminado. Este apóstol, el apóstol Juan, presenció la magnífica escena del acto de adoración y quedó como su mensaje hacia nosotros, y con base a esto no podemos menospreciar entonces la obra central de la predicación, concedida también como un acto de adoración y obediencia, por medio de hacer la predicación un centro de llamado a la conversión de pecadores. Veamos el versículo Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí se nos está dando una representación de lo que es Dios el Padre sentado en su trono soberano. Y el rollo que tiene en sus manos está sellado justamente con 7 sellos. El número 7 en el Evangelio es sinónimo de perfección, es un sinónimo de perfección de la obra de Dios. Y después continúa hablando el apóstol: y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En estos 4 versículos se nos muestra la pequeñez de nosotros los hombres, pues no se considera ninguno apto para poder abrir el rollo, pues está con el sello de Dios, y allí habían disposiciones importantes para el desarrollo de la historia de la redención. Esto contrasta con la altivez del actual pensamiento fatuo y presuntuoso del hombre moderno liberal y relativista, del hombre egocentrista actual. Eso también es propio de la conducta de los hombres para todos los tiempos. Por ello Juan lloraba, pues sabía que ningún hombre era considerado digno, y tampoco ninguno de aquellos que vivían en lo alto, es decir, ni aún un ángel, ni los arcángeles, ni los serafines eran dignos de poder sacar el rollo del pergamino que Dios Padre en su majestad tenía a su diestra.
Pero no obstante esto, seguimos leyendo, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de Judá, la raíz de David, es el símbolo de la tribu de Judá y tiene su referente en el libro del Génesis. En la Biblia, según la tradición hebrea, provenientes de esta tribu eran los ancestros de David, segundo monarca del Reino Unido de Judá e Israel, el león de Judá. Del mismo linaje de Judá nació el rey David, quien unificó y expandió las tierras israelitas durante su mandato. De la descendencia del mismo rey David nació Jesús, nuestro Señor Jesús, el Mesías, y por este hecho al Señor Jesucristo se le llama el león de Judá. Volvamos entonces al versículo de Apocalipsis 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, es decir, nuestro Señor Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo ha vencido él? Él venció cuando en la muerte de cruz bajó a los infiernos y no solamente que murió, sino que resucitó y salió en novedad de vida. He ahí su gran triunfo. Él triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para presentarse como hombre, ya que como Dios lo era, pero ahora como hombre santísimo e inmaculado, digno de toda alabanza y de toda honra, digno de que el Señor también en su humanidad lo considerara digno. Sigamos, y en el 6, y miré, dice el apóstol, y miré, y aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pies un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No se olviden que este mandato que el Señor hace, mandando a estos espíritus a la tierra, son objetos de perfección. Presente nuevamente, simbólicamente, el número 7. ¿Qué significa inmolar? Porque habla del cordero inmolado. Inmolar alude al sacrificio de una víctima. Por lo tanto, puede tratarse de sacrificar a alguien o de otorgar algo a modo de tributo a una divinidad. Es decir, hasta esta parte del concepto, Dios se entrega como un sacrificio agradable ante Dios Padre para el perdón de nuestros pecados. ¿Se va dando cuenta usted la importancia de lo que es la prédica de Cristo crucificado y el gran significado que tiene para ti y para mí, más que cualquier otra cosa que usted pueda imaginar? Y usted piensa que me está escuchando, tú que predicas, tú que enseñas, tú que estás delante de multitudes, el Señor te ha puesto por su Espíritu para predicar, tú tendrías la osadía de sacar del centro de tu mensaje esta obra preciosa de Cristo inmolado por nosotros para perdón de nuestros pecados. Inmolar entonces alude al sacrificio de una víctima, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, puede tratarse de sacrificar a alguien, el Señor, de otorgar algo a modo de tributo a una divinidad, Cristo para Dios Padre. El término también hace referencia a dar la vida en homenaje, reconocimiento o servicio. Esto también lo cumple el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz. El Cordero, que es el Señor Jesús, rinde en la cruz el tributo, es decir, el pago de su muerte para perdón de pecados y satisfacer así la justicia de una santidad de Dios Padre que debe castigar al pecador por su pecado. El justo, el sin pecado, pagó por los injustos
pecadores, es decir, por ti y por mí, que creemos y le confesamos y que le enseñamos y le predicamos a toda criatura. 7. Sigamos con el relato de Juan. Y él vino, es decir, el Señor Jesús, el Cordero, y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono del Dios Padre. Y aquí entonces al bendito de Dios, el Señor Jesucristo, único que puede estar y actuar delante de Dios, y toma el libro posibilitando el resto de los acontecimientos que permitirían completar nuestro proceso de redención. Ahora demostramos, por medio de la santa palabra de Dios, cuál es nuestra acción futura, y así en el cielo, en el reino de Dios, se lleva tan magnífica acción establecido por mandado de Dios el Padre. Nosotros no amamos o nos animamos hoy a imitar y damos paso a otro tipo de acciones en las iglesias, ofreciendo a nuestros hermanos más que acciones de reverenciar al Cordero, poniendo su obra expiatoria como centro de nuestra prédica, como así también en la enseñanza, en el discipulado, en la exhortación, etc. Y le hemos convertido en una especie, me refiero a la iglesia, de supermercado donde venimos a satisfacer preferentemente nuestras necesidades mundanas personales, dedicándolo en nuestras oraciones y prédica más a las peticiones personales que destacar, alabar y rogar para que su obra se extienda hacia aquellos incrédulos que viven en la oscuridad y no en su luz admirable. Con ellos hacemos nula a la promesa que se nos ofrece de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Versículo 8, Apocalipsis 5. Y cuando hubo tomado, el Señor Jesucristo, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo, y cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, con fragantes olores, que son las oraciones de los santos. Dice que grata fragancia es ante Dios las oraciones de sus santos. 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Vean? De nuevo, vamos al sacrificio vicario del Señor Jesucristo en la cruz, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es decir, somos aceptos, limpiados de pecado, porque el día en que el Señor venga por nosotros y se produzca la redención, seremos revestidos que seremos convertidos, este cuerpo será transformado de cuerpo de pecado cuando resucitemos a un cuerpo incorruptible de los redimidos. Repito entonces, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, la salvación y la obra del Cordero que se inmoló en la cruz alcanza para misericordia y salvación a todos los seres humanos. Sigamos en el versículo 10 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes.
Segundo de Pedro dice, ahora vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero aquí ahora que reinaremos con Cristo en su reino. Y sacerdotes y reinaremos, ¿dónde? En su reino sobre la tierra. Estos dos versículos, en estos dos versículos Dios por medio de su Espíritu Santo nos está mostrando las acciones para lo que estamos destinados de alabanza y adoración. Nos deben orientar para hacer sin cesar en todo lugar, realizar acciones que declaren esta verdad, que Cristo es el Señor y Él lo redimió. Es decir, nos salvó por gracia y por fe, y esto es por ello que adoraremos por la eternidad a su persona como Dios, Rey y Salvador nuestro. Avancemos al versículo 11 de este capítulo 5 de Apocalipsis, y dice el apóstol Juan, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era de millares y millones de millones. Entonces, que decían en alta voz, escuche bien, el Cordero fue inmolado. El Cordero fue inmolado. ¿Dónde? En la cruz bendita de la salvación. El Cordero fue inmolado. Es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego en el 13, y todo ser viviente que está en el cielo y sobre la tierra, nosotros, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre jamás, nuestro Señor Jesucristo, y a Dios Padre. Queridas y preciosas almas que me están escuchando y viendo ahora, acérquense al Señor Jesucristo, al ser de misericordia. Queridos hermanos creyentes, anuncien en sus prédicas, en sus enseñanzas, en sus exhortaciones, y aún cuando disciplinen a nuestros queridos hermanos, sin cesar las virtudes de aquel que los salvó, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, e inviten a aquellos que no creen por medio de la predicación, pues Él los llevó y los llevará de las tinieblas a su luz admirable. No podemos permanecer impasibles a tal cúmulo de belleza y de bendición. Que sea el centro de nuestra atención nuestro Señor Jesucristo. Que anunciemos con claridad su obra redentora mediante la locura de la predicación. ¿Y cómo se anuncia? ¿Y qué dice? Cercana de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Y todo aquello que se hace y que se describe sobre la alabanza del Cordero, seamos nosotros partícipes de tal bendición, porque estaremos incluidos en aquello que dice el apóstol Juan, cuando yo vi allí también presentes millones de millones
de personas, repito, y miré ahí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Ahí, querido que me escuchas, querida que me escuchas, alma pecadora, si te conviertes, estarás dentro de esos millares de millares y millones de millones. Que el Señor bendiga su palabra y te bendiga a ti. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que no es una iglesia confesional, ni llama a nadie a ser prosélitos de la iglesia, sino que es solamente un programa evangelístico que tiene como objetivo o como misión o como responsabilidad autodecidida por amor al Señor de comunicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor abra tu corazón y sea fértil para poder entender esta palabra a ti anunciada. Muchas gracias.